porque realmente me he quedado sorprendida escuchando el discurso, el mensaje que ha dado el día de ayer en la noche el presidente Vizcarra. ¿Por qué razón? Porque parece que estuviéramos en el país de las maravillas, con el gobierno perfecto, que está postulando a hacer cosas grandiosas en materia de infraestructura, grandes proyectos, y él mismo reconoce, ¿no?, que hay 5 niños de 10 que tienen anemia en el Perú. ¿Qué cosa quiere decir? Que el 50% de los niños peruanos están padeciendo anemia, y esto obedece a un problema de desnutrición endémica que tiene gran parte de la población peruana. 11 millones de personas en condiciones de pobreza y pobreza extrema, y mucha gente de clases medias que no puede darle de comer a sus hijos como debiera. Entonces, y esto reporta además algo que se suma a la situación tan grave de la niñez peruana, que es el hecho que los niños desnutridos tienen madres desnutridas, que es justamente lo que acaba de denunciar el Colegio Médico del Perú cuando están exigiendo una política de salud que sea efectiva, que resuelva los problemas que en este momento está atravesando el país, porque hay como una tendencia a no querer reconocer la situación de desgobierno y de la incapacidad para manejar los problemas prioritarios de la nación, porque los médicos dicen que uno de los grandes problemas que tienen cuando están tratando a gente que viene a los servicios de salud pública es la desnutrición, no solamente de los infantes, sino de las madres gestantes, y también del resto de niños, y por supuesto también el problema de la anemia que es generalizada, problema de tuberculosis, no solamente en pacientes, sino en el personal médico que se contagia porque trabajan en condiciones que no aseguran una protección del personal de salud. Entonces, todas estas sumatorias de cosas que son prioridades para la salud pública no están en la agenda del gobierno por una razón muy sencilla. Ustedes pueden pasear, por ejemplo, por cualquier calle de Lima y encontrar tremendos paneles que anuncian que si tú tienes VIH, o sea, si tienes SIDA, o el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, puedes atenderte en cualquier servicio de salud de modo gratuito. Me parece muy bien. No estamos en contra de que la gente que tiene VIH no se trate en los servicios de salud. Lo que estamos en contra es de que todo el resto de gente que tiene otro tipo de enfermedades, si no tiene dinero para comprar la medicina, se muere. Si no tiene la posibilidad de esperar los 3, 4, 5 meses de su cita para ser atendido, se muere en ese periodo de espera. Y eso es lo que justamente los propios médicos están reclamando. Entonces, señor Vizcarra, usted ha dado un mensaje a la nación el día de ayer que adolece de veracidad, porque usted no dice a la población que está ejecutando un plan de gobierno extranjero, que nos está sometiendo a políticas de Estado que ni siquiera han sido creadas en el Perú, sino que vienen de una agenda internacional que busca colonizar el Perú política, económica, social y culturalmente. Y entonces, el día de ayer, al decirnos toda esa andanada de cosas como si fuera un plan de gobierno de candidato presidencial, yo lo que le quiero decir es que quienes estamos siguiendo el proceso político y estamos evaluando los actos de gestión de este gobierno desde que comenzó con el señor Kuczynski hasta la fecha, podemos darnos cuenta que lo que menos han hecho es ejecutar un plan de gobierno propio del Perú, que busque el desarrollo del Perú y que busque solucionar los grandes problemas de nuestra población. Y lo que están haciendo es dar un discurso falso de lo que realmente quieren hacer con el país, cuando en realidad ustedes ni siquiera deciden lo que tienen que hacer con el país, sino que están obedeciendo una agenda extranjera, la agenda de la ONU, de la OCDE, que quiere convertir al Perú en colonia de un gobierno extranjero, del gobierno único mundial. Y esto no lo dice ningún medio de prensa, porque usted, señor Vizcarra, y su gobierno, y el gobierno del señor Kuczynski que usted ha sucedido, están controlando a la prensa en el país, a la mayor parte de prensa. Solamente quedan unos pocos medios libres, como por ejemplo que nos permite decir la verdad del día de hoy, y que nos abre una ventana para que el pueblo del Perú y el mundo se entere de lo que realmente está pasando en el Perú. No es posible que usted nos dé un discurso el día de ayer con una andanada de cosas que nada tienen que ver con la realidad de lo que están haciendo. Porque no ha dicho para nada usted que acaba de firmar este pacto migratorio mundial, el pacto mundial migratorio, y que la gente ni siquiera sabe que existe y mucho menos en qué consiste, tan igual que su referéndum. Que yo he preguntado a mucha gente cercana por qué votó sí, sí, no, y dicen porque así decían en la televisión que había que votar, o porque yo pasé por la calle y vi que había un cartel donde decía que había que votar así. Así han votado.
señor Vizcarra, ese 40 y tantos por ciento, porque no es cierto que el 85% lo apoyó, el 40 y tantos por ciento de la población que marcó el sí, sí, no, porque ustedes los condicionaron a que hicieran eso. ¿Sabe qué cosa es eso? Delito de inducción del voto, señor Vizcarra, porque usted les prometió que si marcaban sí, sí, no, el Perú se convertía en el país de las maravillas, iba a desaparecer la corrupción del Perú y que todo esto iba a ser perfecto. Y esto es una mentira, señor Vizcarra, porque con todas esas reformas del Poder Judicial y del Ministerio Público que están planteando con la Junta Nacional de Justicia, no van a resolver el problema de la corrupción judicial ni de la corrupción en el Perú. Se lo dice alguien que ha trabajado el tema de reforma judicial cerca de 40 años. Y que tengo alguna autoridad para decírselo, incluso a sus asesores que han propugnado desde un principio, como usted dice, ¿no?, toda esta serie de cambios que al final se han desnaturalizado. El tema de fondo está que en este pacto migratorio que usted que ha firmado, yo le pregunto, ¿usted le consultó a alguien en el Perú para firmar este pacto? La gente sabe en el Perú, nadie sabe, muy pocos saben lo que esto significa. O sea, usted está abriendo las fronteras a cualquier inmigrante. No estamos en contra de la inmigración, estamos en contra a que se use un mecanismo migratorio para quebrar la identidad cultural de los pueblos, porque ese es su objetivo, y para que finalmente se genere un caos y conflicto social altísimo, como ya viene sucediendo en Europa y en otros países, con no este pacto, sino con una inmigración que ha venido sistemáticamente produciéndose hace unos pocos años en todo el mundo. Y a esto nos está obligando usted, ¿no es cierto?, cuando usted no ha podido resolver los problemas ni siquiera de la gente que está viviendo en casas prefabricadas, precarias, porque se le cayó la casa hace 3 años con el fenómeno del Niño, y los demás problemas que acabamos de mencionar, de alimentación, de salud, de educación, gravísimos, donde hay gente que no llega a la escuela porque tiene que caminar kilómetros de kilómetros, 3 horas para llegar a la escuela, y muchos de esos días no llegan porque llueve y hace frío. Entonces, todo esto desencadena que, sin haberse resuelto los problemas nacionales, ¿cómo es posible que podamos en este momento abrir las puertas para que venga gente de otros países? ¿Quién va a sostener todos los servicios esenciales que esa gente necesita? Y hay 450.000 venezolanos en Perú. ¿Quién lo va a sostener? ¿Nosotros los peruanos, que no tenemos para darle de comer a nuestros millones de niños peruanos que están con anemia, muriéndose de hambre? Señor Vizcarra, no estamos nosotros viviendo en una utopía. Creo que en este momento, si no se toman las medidas decisorias de aquellos entes del Estado, como por ejemplo el Poder Legislativo y el propio Poder Judicial, el Ministerio Público, para poner cortapisas a los excesos de abuso de poder en que ha caído su gobierno y su propia gestión, entonces el país no tiene futuro.